Mi esposa se acostó con su jefe, luego sugirió hacer nuestro matrimonio abierto, pero cambió de idea cuando me enamoré de otra mujer. Hola a todos. Nunca pensé que llegaría a hacer esto, pedir consejo a extraños en internet. Pero aquí estoy. Llevo 10 años con mi esposa y 8 años casado. Nos conocimos en la universidad y fuimos los primeros y únicos el uno para el otro. Honestamente pensaba que nuestra relación era única y hermosa por esa razón. Pero parece que solo yo lo pensaba así. Hace un tiempo mi esposa comenzó a trabajar en una nueva empresa. Al principio le costó integrarse, ya que siempre fue algo tímida. Pero después de mis ánimos se hizo amiga de un grupo de chicas solteras en su trabajo. Al principio me alegró que hubiera hecho amigas, pero pronto comenzó a salir más a menudo a beber y divertirse con ellas. Me preocupaba el cambio en su comportamiento y traté de hablar con ella sobre esto, pero no quería limitarla. Esto empezó a afectar nuestra relación en la cama. Mi esposa nunca mostró mucha iniciativa, pero con sus salidas constantes se volvía o demasiado cansada o no estaba de humor. En un momento un nuevo gerente se unió a la empresa, y parecía que le gustaba mucho tanto a ella como a sus amigas. Empezó a mencionarlo de vez en cuando, hasta que comenzó a contarme cómo resolvía diferentes problemas, no siempre laborales. Le pregunté por qué sentía tanta admiración por ese hombre, pero ella evitó la pregunta. Además empezó a preguntarme si me arrepentía de no haber tenido experiencias con otras mujeres. Le respondí que no, porque siempre me bastó con ella. Juré que vi un destello de tristeza en sus ojos, pero rápidamente cambió de tema. Luego comenzó a hablar de un matrimonio abierto como una forma de reavivar nuestra relación. Me sorprendió, porque no era algo que esperara de ella. Al principio me negué rotundamente y le pregunté si eso tenía algo que ver con el nuevo gerente. Ella lo negó, pero dijo que sentía que había perdido mucho y no quería perderme, y que esto era una opción segura. Le advertí que estaba jugando con fuego, pero finalmente, por ingenuidad acepté. Establecimos algunas reglas, la principal de las cuales era no traer a otras personas a nuestra casa. Así que durante un año mi esposa salió a citas y tuvo relaciones ocasionales, y como si no hubiera esperado tal giro, terminó comenzando a salir con ese gerente. Por mi parte también salí a algunas citas, pero sin intimidad de una sola noche, porque me parecía algo incorrecto. Mi esposa me preguntaba de vez en cuando si todo estaba bien, pero no cambiaba su comportamiento. En algún momento, sentí que el amor puro y genuino que sentía por ella se había ido, y eso me destruyó por dentro. Al final salí con una chica increíble que se había mudado de Corea del Sur. La conversación fue fácil, era ingeniosa, y su sonrisa me hizo olvidar todo. Por supuesto eso se convirtió en otra cita y luego en algo más íntimo. Honestamente nunca había tenido una experiencia tan buena como con ella. No sabía que una mujer podía ser tan atenta y hacerme sentir tan deseado. Al principio mi esposa pensó que esto era algo lindo, pero después de algunos meses, comenzó a investigar qué pasaba entre mi amante y yo. Inmediatamente le señalé que fue su idea, y le recordé que ella misma estaba en una relación con ese gerente que tanto me preocupaba. Ella se quedó en silencio. Parecía que quería decir algo, pero no se atrevió. Empezó a llegar a casa antes para prepararme la cena y limpiar la casa. También empezó a traerme almuerzos al trabajo y a tomar la iniciativa en la cama. Honestamente, si no fuera por su idea del matrimonio abierto, en la que también tengo culpa por haber aceptado, todo eso me habría alegrado mucho. Pero apenas cedía a sus intentos de cercanía. Y cuando lo hacía sin ganas. Algo dentro de mí había muerto en relación a ella, y podía ver que ella también lo sentía. Le pregunté qué había cambiado y qué había provocado ese cambio. Me dijo que quería demostrarme cuánto me amaba y lo feliz que estaba con nuestra vida en pareja. Pero, tratando de contener la risa, comencé a reírme. Le pregunté qué pasaba con sus amigos, su amante gerente y todas sus aventuras casuales. No respondió, y esa noche simplemente se acostó y empezó a llorar. Al día siguiente, cuando volví a casa, ella me esperaba. Dijo que quería cerrar el matrimonio, que toda esta experiencia había sido un terrible error, que se arrepentía de todo y que quería que nos enfocáramos nuevamente en nuestra relación. Le dije que debía ser honesta conmigo y contarme qué la había llevado a tomar esa decisión. Como esperaba, sus amigas le aconsejaron todo esto debido a sus muchas aventuras. Y cuando apareció el gerente, él, para su sorpresa, apoyó ese estilo de vida. Al parecer, todo inició como una intriga emocional, y la parte física llegó solo después de que nuestro matrimonio se volviera abierto. Como si eso lo hiciera más fácil. Lo describió como un estado de embriaguez al volante de un coche a toda velocidad, emocionante y estimulante. Ahora entiende que debería haber comparado, que lo que teníamos realmente era único y especial. Pero ahora siente que ha destruido nuestro matrimonio y todas las oportunidades de vivir juntos. Le dije que tal vez nunca más podría verla como mi esposa, y ella comenzó a llorar. Solo mantuve silencio mientras ella lloraba, y se quedó dormida en mis brazos, en el sofá. Desde entonces, dejó su trabajo, rompió todo contacto con sus amigas y el gerente, e incluso dijo que estaba dispuesta a pasar el resto de su vida tratando de redimirse conmigo, solo para volver a ser para mí la esposa que era antes. Pero aún no he cortado la relación con mi amante. Honestamente, me siento como si pudiera mover montañas, algo que mi esposa ya no me hacía sentir. La verdad es que no sé qué hacer en esta situación.
Me gustaría recuperar ese sentimiento especial, si es que es posible, pero mi amante literalmente me rescató cuando estaba en lo más bajo. Por favor, ayúdenme. Y casi se me olvida contarles. Hoy tendremos nuestra primera terapia familiar. No sé cómo va a ir todo. Actualización 1. No esperaba una respuesta tan grande. Gracias a todos por su apoyo y consejos. Definitivamente escribiré una actualización sobre nuestra sesión de terapia, pero mientras tanto responderé algunas preguntas. Primero, mi amante no está casada, pero sabe sobre nuestro matrimonio abierto. Segundo, mis intenciones sobre este matrimonio aún no están claras. Por mucho que ame a mi esposa, no puedo confiar en ella. Pero al mismo tiempo no puedo simplemente tirar todo a la basura después de tantos años juntos. Por eso acepté la terapia familiar, para tratar de encontrar una solución racional y salir de este estado de incertidumbre. Tercero, nunca le pedí ver el teléfono de mi esposa, porque no quería ver fotos reales de ella con otro hombre. Con mis propias imágenes mentales me bastaba, pero ver una foto real o algo similar me destruiría aún más. Casi se me olvida mencionar esto. Esta mañana, cuando salí de la ducha, vi a mi esposa sosteniendo mi teléfono, temblando en silencio mientras leía un mensaje entrante. Simplemente le quité el teléfono y no dije nada. El mensaje era de mi amante: buenos días, guapo. Dormí con tu camiseta anoche porque extraño esos tiempos en los que nos acostábamos y despertábamos juntos. Echo de menos tus besos por la mañana. Parece que esto le afectó mucho, porque desde entonces no me ha dejado de seguir. Incluso cuando salí a correr, ella me siguió. Durante todo nuestro tiempo juntos, nunca había corrido conmigo. Con mi amante nos conocimos la noche en que mi esposa estaba en otra cita. Yo salía de una librería, donde pasaba las tardes cuando todo esto comenzó. Mi futura amante estaba siendo perseguida por un hombre bajo y robusto que le gritaba. Cuando él la agarró del brazo y la giró bruscamente, intervine instintivamente. Practico artes marciales, aunque no soy experto, pero logré detenerlo, y accidentalmente le fracturé la muñeca. Resultó que ella lo había denunciado por acoso, y él estaba muy enfadado. Después de eso, insistió en invitarme a un café como agradecimiento, y yo acepté. En cuanto a su reacción al matrimonio abierto, al principio dudó. No quería ser la rompehogares. Pero cuando supo lo que mi esposa había estado haciendo, dejó de lado la preocupación. Tengo dos versiones de la historia que contaré a mis nietos. Salvé a tu abuela de un villano, y ella cayó en mis brazos. O tu abuela tomó un año sabático para probar a varios hombres, y yo, supuestamente estaba bien con eso. Así que ahora les propongo que comenten qué le aconsejarían al futuro yo. Actualización 2. La psicóloga me pareció agradable y experimentada. Se mostró imparcial y realmente quería ayudar. Aunque fue nuestra primera sesión, mi esposa aprovechó la oportunidad para contar toda la historia. Ella admitió que el grupo de sus amigas la hizo preguntarse si no se estaba perdiendo algo en la vida. Se casó con su primer novio y no tuvo ninguna otra experiencia, no vivió como algunas de las mujeres asombrosas que conocía. Recuerdo que algunas de ellas son divorciadas y ninguna está casada. La terapeuta señaló que esto suele tener un impacto negativo en el matrimonio. Mi esposa pareció estar de acuerdo, y luego añadió que después de que apareciera el nuevo gerente, algunas de sus amigas la animaron a ver qué salía de todo esto, como si fuera una oportunidad para explorar y conocerse mejor. Según mi esposa, ella sentía culpa, por lo que no se atrevía a tener una relación con él. Pero una de las mujeres divorciadas le sugirió la idea de un matrimonio abierto como una forma de escapar, y le dijo que algunas parejas incluso se hacen más fuertes después de eso. Así que me convenció de abrir el matrimonio y se embarcó en toda esta aventura. Fue algo embriagador, pero no tenía ningún sentido real. Entonces empezó a dudar de sus motivaciones. Dijo que vio mi dolor en mis ojos, pero trató de convencerse a sí misma de que solo se trataba de una aventura. Añadió que nunca se lo perdonaría a sí misma. Quería tener una nueva y emocionante experiencia, por lo que no se dio cuenta de la magnitud de lo que había pasado hasta que vio los cambios en mí. Al principio pensaba que, dado que yo también comencé a salir con otras personas, eventualmente me acostumbraría a nuestra situación y todo estaría bien. Pero todo cambió cuando mi amante se convirtió en una participante constante en mi aventura. Al parecer empecé a sonreír sin razón alguna, mis ojos brillaban cuando recibía mensajes. Salía de la habitación con alegría para contestar una llamada. Ella dice que de repente sintió como si la hubieran golpeado y empezó a sufrir ataques de pánico. Dado eso, fue a ver a sus amigas para pedir consejo. Pero ellas le dijeron que era una reacción normal de un esposo en una aventura como esa. Y cuando la misma mujer divorciada que le había dado todo el consejo le dijo que parecía que la amante lo estaba haciendo feliz, ahí fue cuando ella realmente lo comprendió. De repente las ideas de que otra mujer, y no ella, me estaba haciendo feliz se hicieron reales. Eso la hizo sentirse tan mal que llegó a desmayarse. Se dio cuenta de lo absurdo de todo esto y les rogó a sus amigas que la ayudaran a recuperarme, pero ellas simplemente le dijeron que si le resultaba tan difícil, ¿por qué había propuesto abrir el matrimonio? Fue entonces cuando comprendió que esas mujeres eran tóxicas y representaban una amenaza para nuestro matrimonio y nuestra vida en general. Por eso decidió hacer todo lo posible por recuperarme. Por mi parte no conté mucho, pero le mencioné al psicólogo que todavía tenía una amante.
La terapeuta dijo que no encontraríamos ninguna solución mientras mi amante siguiera presente, y sugirió que programáramos otra sesión pasado mañana. La psicóloga también añadió que rara vez alguien se queda con su primer compañero durante tanto tiempo, y tenía la impresión de que cualquier dificultad podría superarse. Tengo la sospecha de que quiere convertirnos en un caso de éxito. ¿Qué quiero decir cuando digo mi amante me hace sentirme feliz? Cuando tengo un día difícil, no me recibe con desinterés, sino con un cálido abrazo. Está dispuesta a escucharme atentamente cuando tengo complejos y me convence de que no hay nada inalcanzable. Y lo más importante, y tal vez esto suene sexista, por lo que pido disculpas, pero me da la oportunidad de ser el hombre en la relación. Es decir, mi amante cree que las mujeres están hechas para hacer lo que los hombres no pueden. Una vez más, creo que esto es parte de su cultura. Ella está convencida de que los hombres no son tan cariñosos ni compasivos como las mujeres, y por eso en su opinión, un corazón tierno puede calmar un volcán en erupción. Una especie de proverbio coreano. Ella cree que debe tener el control en la cama y hacer que el sexo sea intenso, pero nunca humillarme ni invadir otros espacios donde necesito mi propio espacio. Cree que las necesidades de los hombres son mucho menores que las de las mujeres, y si se satisfacen, un hombre moverá montañas por la mujer. Hay que añadir que está a favor de la igualdad salarial y el respeto mutuo, pero no a favor de los extremos que se están dando en la sociedad actual. Como ya mencioné, puede parecer sexista, pero probablemente solo sea la diferencia entre las culturas oriental y occidental. Actualización 3. Me mudé a un apartamento que pertenece a mi hermano, y él me lo alquila a un precio simbólico. Mi hermano estaba dispuesto a dejarme vivir allí gratis, pero yo rechacé esa oferta. Ahora un poco sobre lo que descubrí acerca del comportamiento de mi esposa y algo desagradable sobre su gerente. En nuestra segunda sesión de terapia hice algunas preguntas que ustedes me recomendaron. La primera pregunta fue, ¿estaba segura de que antes de abrir el matrimonio no había tenido contacto físico con él? Ella bajó la mirada y me suplicó que no la obligara a decirlo, porque en cuanto lo dijera todo se desplomaría. Pero insistí, y confesó que no hubo intimidad, pero se complacían mutuamente. Eso la hizo convencer de que, como no era intimidad completa, de alguna manera no habría ocurrido nada, solo se disfrutaban uno del otro. Me quedé en shock, y mi esposa comenzó a temblar y a respirar con dificultad. Le salieron mocos de la nariz mientras lloraba y me pedía perdón. En ese momento, incluso la psicóloga se veía sorprendida, y su rostro reflejaba desconfianza. Mi esposa se arrodilló y me abrazó las piernas, rogándome que la perdonara. La segunda pregunta fue, ¿qué cambió en su relación con el gerente? Ella dijo que, después de empezar a alejarse de su grupo de amigas, él también comenzó a comportarse de manera diferente con ella. Y un día cuando salía de una reunión y pasaba junto a su oficina, escuchó cómo hablaba de ella con otro colega. Dijo que estaba sorprendido de lo fácil que le había sido seducirla, y que ella era la prueba viviente de que las aguas tranquilas son profundas. Cuando un compañero le preguntó si realmente le gustaba, el gerente respondió que ella era solo una distracción agradable y que ni siquiera pensaba en dejar a su prometida. También añadió que esto era solo una forma de despejarse, porque la única mujer que realmente lo entendía era su prometida, y no pensaba separarse de ella. Luego dijo que sentía pena por mí, pero como se dice, hay que aprovechar el momento cuando el hierro está caliente. Mi esposa, al darse cuenta de que para él no era más que un objeto, además de haberse traicionado a sí misma por un placer barato, me confesó que si no hubiera cometido el error de ese momento, las cosas podrían haber sido diferentes. Dijo que salió de la oficina, corrió hasta el estacionamiento y vomitó. Luego añadió que la primera idea que se le vino a la mente fue, ¿qué he hecho? Por favor, perdóname, estoy tan arrepentida. Después le pregunté si lo amaba, y en qué momento dejó de amarme. Entre lágrimas, me miró fijamente a los ojos y me dijo que nunca dejó de amarme, y eso sinceramente, me hizo sentir peor. Dijo que él era algo diferente. Pensó que eso era el amor, pero ahora entendía lo tonta que había sido. Me apretó la mano con una fuerza inesperada y dijo que entendía lo que había hecho mal, pero que echaba de menos a los dos, lo que teníamos antes de todo esto. Propuso que nos fuéramos a algún lugar y comenzáramos de nuevo, solo nosotros dos, como estaba planeado originalmente. Le respondí que eso sería injusto para mi amante, que necesitaba tiempo lejos de ella, de mi esposa, para procesarlo todo. Mi esposa parecía haber tenido un colapso. Lloró aún más, comenzó a decir cosas sin sentido y me abrazó como si fuera a desaparecer. Pasó bastante tiempo hasta que logramos calmarla con la ayuda de la psicóloga. La psicóloga me apoyó, sugiriendo que tal vez vivir separados podría ayudarnos a todos a aclarar las cosas. Lamentablemente la historia no terminó ahí. Al regresar a casa comencé a empacar, y en ese momento, sonó una videollamada en la computadora de mi esposa. Era una de sus antiguas amigas, estaba llorando. Resultó que después de que mi esposa dejó su trabajo, esta amiga comenzó a tener un romance con el gerente, pero tuvo un retraso, y él, como respuesta, perdió el control. Todo esto sucedió porque esa compañera tenía novio, con quien aparentemente veía un futuro. Y solo se metió en el romance por curiosidad. El novio se enteró de todo, ya que encontró los mensajes sobre el embarazo, en los que el gerente la acusaba de querer atraparlo a través del bebé.
El novio, por supuesto, la dejó, y ella desesperada llamó a mi esposa porque pensó que ella había salvado nuestro matrimonio, y quería pedirle consejo. Me di la vuelta y me fui. Desde entonces vivo en el apartamento de mi hermano. Gracias nuevamente a todos por sus consejos. Actualización final. Primero que todo agradezco a todos los que encontraron el tiempo para escribir y compartir buenos consejos, historias de vida similares o simplemente ofrecerme su apoyo. Para mí esto es muy valioso. Han sucedido bastantes cosas desde entonces. La examiga de mi esposa, que tuvo un retraso, en realidad salió que si estaba embarazada, perdió tanto al novio como sufrió una humillación pública por el romance con el gerente. Y por el estrés de la situación tuvo un aborto espontáneo. Literalmente se volvió loca, y decidió vengarse del gerente, llevó todas las pruebas a la gerencia de la empresa, y no solo contra él. Me dio curiosidad saber quién era su prometida, así que la encontré en Facebook. Al parecer, era una chica de un pueblo pequeño, bonita, maestra de niños con necesidades especiales, le gustaba la casa, la familia y todo eso. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué necesitaba él irse con otras mujeres si tenía a una chica así? Honestamente no entiendo por qué personas como él se casan con personas como ella. Es uno de los mayores misterios de la vida. Esta examiga se puso en contacto conmigo. Necesitaba conocer mi versión de los hechos porque estaba recolectando pruebas contra el gerente y quería discutirlo en persona. Tan pronto como vi su rostro, supe que la persona estaba destrozada. Ojeras, ojos rojos, claramente no dormía y sus pensamientos la atormentaban. Me agradeció por haber aceptado reunirme y se disculpó de inmediato por su participación en la aventura de mi esposa. Descubrí que ella había hablado con mi esposa y se enteró de que me había mudado. No trató de echarle la culpa a nadie más y asumió la responsabilidad por su parte, por eso pidió la reunión. Le agradecí su sinceridad, pero le pregunté por qué estaba dispuesta a hacer tantos sacrificios. Me dijo que la pérdida del bebé y de la persona que amaba la había cambiado por completo. Según ella no podía mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma y no podía dormir porque veía la cara de su exnovio en el momento en que se enteró de todo. En resumen, ella claramente se odiaba a sí misma, y la reunión conmigo parecía ser una especie de castigo para ella. Dijo que, dado que las relaciones entre empleados van en contra las normas y el gerente estaba en una posición de poder, lo más probable es que lo despidieran y tal vez fuera incluido en una lista negra de ese sector. Pero también dijo que ella podría enfrentar consecuencias y ya se había resignado a eso. Después de que le conté mi parte de la historia, volvió a disculparse y se fue. Tuve que ir a la casa vieja a recoger algunas cosas, y elegí un momento en el que pensé que mi esposa no estaría. Pero, lamentablemente, ella estaba en casa. Me sorprendió ver que en la mesa de centro había colocado casi todas nuestras fotos de boda y otras con él. Cuando me vio, noté que estaba llorando. Intentó abrazarme, pero me aparté suavemente. Me ofreció comer algo, pero le dije que no tenía hambre y que no me quedaría mucho tiempo, solo necesitaba recoger algunas cosas. Me dijo que quería mostrarme algo, sacó el teléfono y me mostró un mensaje que recibió 2 días antes de su exgerente. Él la estaba regañando. Resultó que mi esposa ayudó a esa amiga a destapar la verdad, y él estaba furioso. Mi esposa contó que ellas decidieron que revelar la verdad nos daría la oportunidad de salvar el matrimonio. Le respondí que admiraba su valentía, pero que eso no cambiaba lo que estaba pasando entre nosotros, y añadí que dejaba la terapia de pareja y que quería continuar con terapia individual. Mi esposa lloró en silencio y dijo que lo entendía. Creo que yo debería haber sentido algo, ya sea alegría por lo que hizo, o enojo por haberlo hecho tan tarde, pero no siento nada por ella, solo una especie de entumecimiento. Sé que no es normal, por eso quiero trabajar en esto en la terapia individual. Siguiendo el consejo de mi hermano, ya fui a un abogado de divorcios, solo para estar preparado para cualquier eventualidad. Ahora no tengo muchas ganas de luchar por este matrimonio, y parece que mi esposa lo siente. Antes de irme, intentó una vez más acercarse a mí íntimamente, pero cuando rechacé comenzó a gritar, preguntando, ¿qué te da tu amante que yo no pueda darte? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Y con voz fuerte, para que seguro los vecinos escucharan, dijo que estaba dispuesta a hacer todo lo que yo quisiera. Negué con la cabeza y le respondí que si todavía no entendía después de todo lo sucedido, yo ya lo tenía muy claro, y me fui. Con el tiempo, la terapia me ayudó a ver que el amor que una vez sentí por mi esposa ya no existía. No era odio, pero tampoco había cariño ni confianza. Ella, por su parte, siguió insistiendo en que podíamos reconstruir nuestra relación, pero yo ya no quería seguir en un matrimonio donde me había sentido menospreciado y reemplazado. Así que tomé la decisión de divorciarme. Cuando se lo dije, mi esposa cayó de rodillas, suplicando que no lo hiciera. Dijo que podía cambiar, pero yo ya había tomado mi decisión. El amor no es solo costumbre o recuerdos compartidos, es respeto, es confianza. Y eso se había roto irreparablemente. El proceso de divorcio fue doloroso, pero necesario. Aunque al principio intentó negociar y convencerme, finalmente aceptó la realidad y firmamos los papeles. Me mudé a un nuevo departamento, y mi amante, ahora novia, me acompañó en este nuevo capítulo de mi vida. Vivo con ella, y por primera vez en mucho tiempo me siento realmente feliz. No es solo el hecho de estar con alguien que me valora y me respeta, sino la paz mental de haber cerrado un capítulo que ya no me hacía bien.
A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera aceptado abrir el matrimonio, pero me doy cuenta de que al final, la verdad siempre encuentra su camino. Mi exesposa intentó contactarme algunas veces después del divorcio, diciendo que todavía me ama y que está arrepentida, pero ya no hay nada que podamos hacer. Hoy miro hacia adelante, hacia una vida en la que sé lo que valgo y con una mujer que me hace sentir amado y respetado. Y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que podría haber pedido.